Le voy a escribir a este culiao por la wea la bici, weón. Ay, el culiao turco, weón, no. Busco una mejor en Facebook, culiao, más fácil, weón. A ver, bici BMX. A ver, me compro esta mejor, pues, weón. Bienvenido una vez más a su canal Cultura Paranormal. El día de hoy, Estrategia y Táctica de Precios, escrito por Thomas Nagel y Rick Holden. Este libro es bastante interesante, a pesar de que si nosotros hacemos una búsqueda por lo que es en Google, podemos encontrar que nadie en verdad leyó el libro, porque podemos encontrar precios tan diferenciados, por ejemplo, desde 100.000 pesos a 51, a 27, 67 e incluso hay una oferta que está a 14.000 pesos. O sea, una problemática de lo que es la estrategia de precios para poner el mismo libro, que es esta, la tercera edición que ustedes pueden ver en mis manos. Este libro es bastante interesante, está dividido en 14 secciones, en 14 capítulos. El 14 capítulo lo vamos a saltar un poco porque en verdad solamente habla sobre algunas leyes o cosas que hay que evitar para evitar lo que son los monopolios o los oligopolios dentro de un sistema, entre comillas, americano o mejor dicho, estadounidense. El libro es bien sencillo, pero al mismo tiempo inicia de manera sencilla en su primer capítulo y en su segundo capítulo, pero en el tercero y el cuarto se va un poco más fuerte. Para que podamos entrar a entender de qué habla este libro, yo les voy a estar comentando sobre los capítulos. Capítulo 1. Fijación estratégica de precios, la cosecha y su potencial beneficio. En este capítulo nos hace mención de por qué la estrategia del precio es tan importante. Uno, como empresario, por lo general, cuando uno va a poner un precio sobre un producto, suele ocurrir que uno dice, a mí me costó tanto tal producto, le voy a poner un margen de ganancia y lo voy a vender. Cosa que no sucede en las grandes empresas, porque en las grandes empresas empiezan a surgir ciertos costos que están ocultos, o los famosos costos hundidos, los costos fijos y los costos que son variables. En su etapa número 2 dice costes. ¿Cómo deben afectar las decisiones de fijación de precios? Este es el más importante porque de hecho su autor antiguo, su primer autor, o sea mejor dicho su primer lector, dejó allí su margen que dice leer hasta comprender. Y de hecho es bastante complejo de entender que yo también tuve que poner allí una nota que decía, por favor, leer hasta entender. Puse definiciones y buscar en internet términos contables que no son entendibles antes de leer el artículo. El problema con este tipo de libros, que son por lo general en general a nivel mundial, no ocupan siempre las mismas características o los mismos nombres para poner las cuentas contables. Cosa que sucedió de hecho con mi libro que tenemos acá, que es Estrategia de Precios, que está por allí de Oriel Omat, que es bastante interesante. Bueno, en el capítulo 2 dice cómo afecta las decisiones de fijación de precios, por ejemplo, cuáles son los costes directos y los costes evitables. Este tipo de gastos que ocurren en la empresa tienen que ser de alguna forma medidos o haber sido vistos para poder fijar un precio. En el capítulo 3, que es el más duro, donde uno va a tener que ocupar bastante calculadora, sobre todo mucha calculadora, no porque haya muchas fórmulas matemáticas, nada de eso, sino que nos van a estar planteando ciertos movimientos, ciertos cálculos que son muy sencillos, pero que hay que entender para poder saber qué está ocurriendo dentro de esta operación mercantil. Capítulo 3. Análisis financiero, fijación de precios para obtener beneficios. Aquí entra una palabra que se llama margen de contribución, que es la utilidad final que tú al final obtienes después de terminar la operación mercantil. La utilidad como tal, nosotros acá en Chile, de esta forma el libro lo llama margen de contribución, fue una palabra que tuve que buscar y de hecho en el mismo libro luego se te da a entender que es la utilidad final que tú obtienes. El margen de contribución es el pilar fundamental en este libro, porque lo que busca el libro es que uno mantenga siempre un margen de contribución. Dice, análisis umbral de rentabilidad, venta umbral por costes fijos y costes adicionales, y un montón de otros cálculos que uno puede hacer. ¿A qué se refiere el capítulo 3? Que es el más difícil sobre todo. Miren, la propuesta es bien sencilla. Nosotros estamos ganando
100 millones de pesos anuales. ¿Qué pasa si nosotros bajamos el precio de nuestro producto? Pues si bajamos el precio, vamos a ganar menos. Por ende, tenemos que hacer los cálculos referentes para saber qué más tenemos que seguir vendiendo para continuar con ese margen de ganancia siempre. Asimismo, se nos enseña otro cálculo, de hecho que es la misma fórmula, pero con símbolos negativos, que nos menciona si nosotros subimos el precio de nuestro producto o nuestro servicio, vamos a perder ventas. Pues, ¿cuántas ventas podemos perder en manera porcentual para seguir continuando con nuestra ganancia anual en general? Bueno, puede ser anual, puede ser trimestral, supongamos que son anuales. El problema con el capítulo 3 es que tenemos que ocupar estas fórmulas para poder interpretar cuáles van a ser nuestras decisiones como empresarios a futuro. Porque si nosotros queremos mantener siempre una ganancia de 1.000 millones anuales, si vamos a bajar los precios, vamos a tener que vender más. ¿Cuánto más? Si vendemos menos de esa cantidad de mínima que nosotros tenemos que pasar, vamos a estar ganando mucho menos dinero de lo que nosotros proyectamos, a pesar de bajar los precios, para llamar más clientes. A su vez, si nosotros subimos los precios, podemos estar ganando mucho más dinero. ¿Qué pasa si nosotros subimos el precio, pero no logramos vender más de lo que necesitamos? Vamos a tener pérdidas. El libro nos enseña entonces luego un par de fórmulas matemáticas, unos par de ejemplos que yo les puedo estar presentando acá, que son los cuadros amarillos que ustedes pueden ver a continuación. Todos estos cálculos del cuadro amarillo ya venían hechos. Si ustedes pueden fijarse por allí, estos son los cálculos de su antiguo dueño, y yo, para poder entender el libro, tuve que hacer los mismos cálculos para poder saber qué es lo que está ocurriendo, cosa que siempre tiene que ocurrir con los libros que son sobre contabilidad y este tipo de temas que son financieros. A continuación nos presenta el capítulo 4, que se llama Consumidores, cómo comprender las decisiones de compra y cómo influir sobre ellas. Bueno, sobre los consumidores, ojo que el capítulo 4 y el capítulo 6 van de la mano. El capítulo 4 nos habla sobre los consumidores. Los consumidores, usted y yo, cuando vamos a comprar algún producto, tenemos cierto comportamiento. Podemos saber si hay un sustituto. Por ejemplo, si yo quiero comprar pan, sé que el valor del pan es más o menos 1.000 pesos el kilo, $1 el kilo, ¿cierto? Podemos saber en qué lugar puede estar más barato, podemos saber qué pan es más rico. Por ejemplo, también podríamos saber si es mejor comprar el pan acá cerca o que sea más caro, o ir más lejos que es más barato. Otro puede ser, por ejemplo, el beneficio final. Puede ser que el pan que esté aquí más cercano o el que esté más lejano, no sé, me atiendan mejor o me atiendan peor. Todo depende de la percepción, obviamente, del consumidor final, que es el cliente. En el capítulo 5 habla sobre la competencia. Y esto es bastante importante en este capítulo porque nos habla sobre la guerra de precios. ¿Qué es la guerra de precios? Y nos pone en un contexto bastante dificultoso, porque ¿qué ocurre si dos empresas que están luchando por un mercado van a entrar siempre en una competencia de quién tiene los precios más bajos? ¿Hasta cuánto o qué tan bajo puede bajar los precios para obtener la misma ganancia o al menos no salir en pérdida? Es lo que nos lleva el libro en un montón de ejemplos para poder entender esta problemática. En el capítulo 6, estrategia de fijación de precios, gestión activa del mercado. Bueno, acá simplemente nos habla sobre un montón de datos que puede tener el valor de un producto, los gastos hundidos, como les mencioné, los costes, las reinversiones, etc. Lo que es importante para nosotros poder entender cómo va el mercado. Les dije que el capítulo 4 y el capítulo 6 van de la mano porque en este proceso nosotros estamos hablando a través de lo que es nosotros como empresa, no en la suposición de que nosotros fuésemos un consumidor. En el capítulo 7, fijación de precio en función al ciclo de vida. Un producto tiene, o un servicio, siempre va a tener 3 etapas, que es la introducción, la madurez, cuando ya está en un ciclo plano, y luego cuando ya deja de vender o cuando ya está muriendo, entre comillas, el producto. Y esto se puede hacer debido a que el producto o tiene fecha de caducidad o por la misma tecnología que va desarrollándose a diario. En el capítulo 8
venta y negociación en función del valor. Cómo influir sobre el comportamiento del cliente. En este capítulo, el libro nos habla de que nuestro producto va a tener ciertas características que le da un valor. Puede que sea el color, puede que sea la manera en que nosotros atendamos, puede que sea el producto, tiene una calidad, tiene un nombre, y esto puede fijar el precio. Por ejemplo, hoy en día nosotros podemos ver la marca Apple, que es un teléfono bastante normal en sus características y que de año a año no cambia mucho, pero tiene su característica de ser como exclusivo. Y eso es lo que otorga un gran valor a este tipo de producto. En el capítulo 9, fijación de precios por segmento del mercado. Acá el libro nos pone en la posición. Nosotros cuando fijamos el precio de un producto tenemos que fijarnos a quién le estamos vendiendo el producto. A la clase alta, clase media, clase baja, a los niños, a los adultos, a las madres, a las mujeres hogareñas, ¿cierto? Dependiendo quién va a ser nuestro mercado, nuestro objetivo al final, tenemos que saber qué precios podemos otorgar a nuestros productos. A continuación tenemos el capítulo 10, fijación de precios en el marketing mix. Aquí volvemos a entrar a lo que es nosotros como vendedores de un producto tenemos que saber vender el producto. ¿Y cómo lo vas a vender? A través de un montón de características. El diseño, la disponibilidad, puede ser nuestra marca y un montón de otros factores. En los capítulos 11, estrategia del canal. La estrategia del canal no es el canal como tal de quién vende, de la forma en que nosotros vendamos, como se puede entender en el lenguaje, sino que es una cadena de valores que va desde la materia prima, que es nuestro proveedor, hasta nuestro cliente final. Nosotros somos un intermedio y aún así yo vendo este producto y hay alguien que va a almacenar este producto para seguir vendiendo y va sucesivamente. La idea de este capítulo, que es el más importante también, es que todos nuestros pasos o todos nuestros, entre comillas, socios para nosotros llegar al cliente final tienen que seguir un proceso que siga nuestra estrategia de precio final. ¿Por qué es importante? Porque tiene que haber una comunicación constante entre nosotros y los canales de distribución hasta el cliente final para poder entregar un precio que sea cómodo para los consumidores. El 12, ventajas competitivas, determinación de las bases para una fijación de precios más rentable. Bueno, en las ventajas competitivas tiene que ver sobre cómo nosotros vamos a vender. Vamos, para bajar los costes y poner un precio que sea adecuado para las personas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vender por montones? O sea, producir a gran escala, o vamos a ser más exclusivos. Vamos a tener una forma de crear, digamos, entre comillas, pedidos personalizados para llegar a nuestros clientes. Es la forma en que nosotros podemos llegar a nuestro cliente final, dependiendo de cómo nosotros vamos a llegar a una forma, a un comportamiento empresarial para poder llegar a ello. En el capítulo 13, que es medición del valor percibido y la sensibilidad al precio. Aquí, aunque no hable de sensibilidad al precio, no estamos hablando de matemática, lo que es la economía sobre el punto de equilibrio, sino que estamos hablando es que cómo la gente puede tener cierta capacidad de entender el valor de nuestro producto. Aquí en el capítulo 13 se nos enseña cierta estrategia de mercado para poder hacer una especie de estudio, sea en el mercado mismo, a través de laboratorios, a través de encuestas, para poder saber si nuestro precio está dentro de los límites o qué tan alto o qué tan bajo puede ser nuestro precio para que el cliente los compre. Como mencioné en el capítulo 14, simplemente hablamos de leyes o leyes antimonopolio. ¿Qué les puedo decir sobre este libro, Estrategia y Táctica de Precios? El libro es bastante fuerte. Yo me demoré prácticamente, son 14 capítulos, un capítulo por día, me demoré aproximadamente 3 meses en poder terminarlo. Es un libro que tú tienes que ocupar mucho lápiz, y de hecho es el primer libro que yo rayo porque hay muchas enseñanzas que uno puede tomar a través de ciertas fracciones de un enunciado, de un párrafo, que uno tiene que subrayar porque es mucho más fácil luego entender. El libro es bastante complejo, pero
si se toma con cariño, uno puede lograr entender todo lo que el libro quiere entregar. ¿Qué más les puedo decir? El libro, sobre todo el capítulo tercero, que es el más difícil, que más que cálculos matemáticos y todo eso, nos pone unos cuantos ejemplos. Miren, para que yo les ponga en ejemplo en final, les voy a poner tres etapas de una decisión de precio. Yo compro un producto, esta cajetilla de cigarros me cuesta 100, yo lo voy a vender a 150. 50 es mi margen de ganancia. Bien simple. Ahora, yo tengo este producto, lo compro a 100, más los 20 para ir a Santiago y comprar por lote, entonces lo estaría vendiendo a 170, porque hay ciertos costes fijos, que es el transporte, para poder ponerlo a disposición del cliente. Pero las cosas se ponen mucho más difíciles cuando entran variables nuevas, que son los nuevos costes fijos o nuevos costes hundidos o costes que son incluso variables, que el libro nos pone una fórmula en matemáticas bien sencilla, pero lo que es difícil de entender es el trasfondo. La cosa va así: yo tengo que producir 6.000 unidades de un producto y yo lo puedo vender a un precio tal, ¿ya? 6.000 unidades, yo los voy a por cada unidad, o en total los 6.000 unidades yo los voy a vender a $10.000, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo hago una proyección? Porque bajé el precio, voy a vender más. Ahora voy a vender 8.000 unidades y lo voy a vender no a 6.000, lo voy a vender a 5.000. Aquí el problema es que voy a estar ganando mucho menos dinero, pero quiero mantener esa cuota de ganancia, de utilidad, que se llama margen de contribución. ¿Qué ocurre? Como voy a vender más productos, voy a vender 8.000, lamentablemente la fábrica solamente me permite producir 6.000 a tope máximo. Para producir 8.000 productos de estas características, tengo que entrar a nuevos gastos, que son, por ejemplo, nuevas bodegas, mano de obra, maquinaria, y aquí el problema matemático se vuelve serio. Porque si yo en 6.000 tenía que vender cierta cantidad para tener un margen de contribución que sea de X, entre comillas, ahora yo voy a vender 8.000 unidades con nuevos gastos. Yo no tengo que vender 8.000 unidades, tengo que hacer un cálculo nuevo para yo saber cuántas unidades más tengo que vender para poder saber cuándo voy a empezar a obtener dinero. Y esto es bastante relativo, porque si estoy vendiendo más, posiblemente, obviamente, voy a estar ganando más, pero como tengo nuevos gastos, tengo que saber cuáles van a ser esos gastos y cómo yo los puedo traspasar a un precio final. Entonces, si yo estoy vendiendo más a 8.000 en proyección, voy a tener que subir, obviamente, mis precios, y eso se hace a través de unos cálculos matemáticos. ¿Qué más les puedo mencionar respecto a este maravilloso libro? Que son 400 páginas, bien sólidas, muy, muy interesantes. Es que el libro es bien sencillo de leer, siempre y cuando se tenga un lápiz en mano y se pueda hacer cierta referencia o cierto enlace, o subrayar, o remarcar, o encerrar ciertos conceptos, porque no habla sobre un montón y un sinfín de materia. Si yo le pudiera hablar del libro completamente, yo podría estar una hora hablando sobre él, pero como yo les mencioné, es un análisis general, porque cada capítulo nos presenta subcapítulos y cada subcapítulo nos pone en un ejemplo, en un contexto, qué pasaría si. El libro es bastante interesante en el fin de que nos enseña cómo poner los precios respecto a lo que son nuestra estrategia de mercado. Una cosa que yo aprendí nueva, que se llama el descremar el mercado, o la introducción al mercado también, es que nosotros como empresa, si tenemos un producto que es bastante innovador, nosotros podemos entrar al mercado con todo y poner precio alto, porque el precio al final lo puede poner el consumidor como tal, el que elige el producto, pero también nosotros los podemos poner siempre y cuando nosotros tengamos algo que sea novedoso. Así que Táctica de Estrategia de Precio es un libro que nos pone en un sinfín de situaciones, argumentos, y que nos enseña nosotros como directivos qué hay que hacer para poder sacar la mejor ventaja dentro de un mercado. Como para finalizar, los últimos capítulos, como yo les mencioné, ya del quinto hacia adelante, mucho más suave. El tercero y el cuarto son los más difíciles. Y el segundo, que es difícil en el concepto de entender o ponernos en su posición de qué es lo que nosotros queremos calcular, o cuál es el punto primordial del libro, que es el margen de contribución. Como les comenté, yo hice mucho arreglo
a este libro porque este libro ya fue leído en su anterior versión, hasta al menos hasta un tercio de su antiguo dueño. Ustedes pueden ver ahí abajo ciertas palabras que yo fui añadiendo para que el futuro lector pueda entender ciertas cosas. Yo como administrativo de administración de empresas y que conozco un poco sobre este tipo de cosas, su antiguo dueño, que era un hombre muy erudito en la administración de empresas, había ciertas cosas que no lo conocía, porque el libro puede que sea un poco antiguo o que su antiguo dueño no conocía ciertas cosas, por ejemplo el marketing mix o ciertos movimientos que son financieros, etcétera, etcétera, por lo cual yo fui añadiendo ciertos detalles. De hecho, en los primeros capítulos se da a entender aquello, porque hay el mismo antiguo dueño pone ciertas preguntas. ¿Qué significa esto? Y yo añadí, obviamente, la respuesta. Tuve que googlear también un par de cosas para poder entender, porque vuelvo a insistir, este tipo de libros vienen con una glosa, una forma de llamar ciertas cuentas contables o cosas que son económicas que no son normales, al menos nosotros para en Chile, porque este tipo de cosas van cambiando a nivel de país en país. El libro es bastante interesante, es muy bueno para aquella persona que está dedicada a lo que es en el mundo empresarial y que está más que nada suponiendo de poner precio a un producto dentro de un mercado muy amplio. Vuelvo a insistir, esto no es vender un producto y poner una utilidad y tirarlo al mercado. Esto es ya a nivel empresarial, una empresa que es mucho más grande y nos enseña un montón de estrategias sobre todo lo que es, ¿cómo decir? Ciertas situaciones, ¿sí? Que se podríamos denominar situaciones que pueden ocurrir dentro de una empresa y que nosotros como directivos tenemos que estar atentos para poder en cualquier momento tomar nuestra calculadora y empezar a hacer los cálculos para poder fijar un precio. El precio al fin y al cabo lo pone el cliente y eso es como termina al final el libro. Nosotros como empresarios podemos estar intentando de poner a través del marketing, a través de lo que son los costos o lo que es la producción, y lo que es el marketing, como les dije, y lo que es a nivel gerencial. El libro intenta unificar todo ello y dice que la estrategia de precio parte, de hecho, con el marketing. Luego va con los procesos gerenciales. Ya sabiendo cuál va a ser nuestro mercado meta, nosotros tenemos que entender a quiénes vamos a vender para luego poner un precio que sea accesible para ellos. Siempre y cuando que sea la estrategia que nosotros ocupemos, porque estrategia de precio hay por montones. El libro, vuelvo a insistir, son 400 páginas. Su inciso 14 son sobre leyes, luego vienen un montón de glosarios y ciertas cosas que en verdad no cabe acá entrar dentro de un libro más que nada. Tengo que decir que es un libro bastante interesante, bien entretenido, que yo leí un capítulo por noche. ¿Qué más le puedo mencionar? Es bastante entretenido en el proceso si a ustedes les gustan las matemáticas. Por ejemplo, acá estas secciones, que son cálculo, que es el capítulo tercero. Aquí estamos hablando solamente de cálculo. Solamente de cálculo. Nos ponen posiciones, nos ponen estos gráficos que tenemos acá, que estos son gráficos de coste. Está en modo gráfico, acá abajo está en modo gráfico. Y acá está en modo contable, a través de lo que son los gastos que nosotros podemos persuadir. Y ahí ustedes pueden fijarse, acá arriba, yo hice los cálculos yo y acá abajo son los cálculos de su antiguo dueño. En este proceso estoy contento porque pude sobrepasar a mi gran maestro, don Jorge Rojas, quien me heredó este libro. Lo leí con mucho cariño, con mucho amor. Aprendí bastante y se los quería traer para ustedes acá en el canal Cultura Paranormal. Estrategia y táctica de precios de Thomas Tenagle y Ruiz Holden. Más nada, como les dije, este fue el libro que supuestamente era para diciembre, pero de verdad que es bastante difícil de leer y que había que darle un tiempo para poder comprenderlo a mil maneras. El libro, de verdad, vuelvo a insistir, entrega miles y miles y miles de enseñanzas que yo no les puedo resumir dentro de un video porque el video sería interminable, pero está para ustedes. Ya saben esta es la recomendación del libro Estrategia y Táctica de Precio, Thomas Nagle. Y ahí nos estamos viendo. Chao, 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 chao.